En esta clase vamos a hablar sobre el proceso de la formación de las hormonas, la secreción de dichas hormonas y el mecanismo de acción de las hormonas. Las hormonas son mensajeros químicos que se fabrican en las glándulas endocrinas y llegan a las células diana a través de la corriente sanguínea. Las células diana tienen receptores específicos para cada clase de hormona. Vamos a explicar brevemente cómo se inicia el proceso de la formación de las hormonas, la secreción de las hormonas y el mecanismo de acción de dichas hormonas. Todo comienza con el estímulo. El estímulo puede ser la disminución de las hormonas en sangre, como también las situaciones de estrés generadas por el miedo, el temor, el susto. Entonces, ese estímulo es recibido por el sistema nervioso central y es el hipotálamo que recibe e integra toda esa información que le viene del sistema nervioso central. Y como respuesta a ese estímulo, el hipotálamo segrega unas hormonas denominadas factores de liberación. Esos factores de liberación estimulan a la glándula hipófisis. Entonces, las glándulas hipófisis, al recibir esa señal, libera hormonas estimuladoras de las glándulas endocrinas. Y esas glándulas endocrinas responden fabricando y segregando las hormonas al torrente sanguíneo. Y el torrente sanguíneo se encarga de llevar las hormonas hasta los receptores de la célula diana. Y una vez que esas hormonas están ya están en la membrana, en el citoplasma o en el núcleo, comienza a hacer su efecto específico, que iremos viendo cuando tratamos de cada una de las glándulas que segregan determinadas hormonas. Y comienza nuevamente el ciclo cuando disminuye la hormona en sangre o cuando hay situaciones de estrés generadas, como dijimos anteriormente, por el miedo, el temor, el susto, dolor, etc. Para llevar a cabo sus múltiples acciones biológicas dentro de las células, las hormonas deben unirse inicialmente a un receptor localizado bien en la membrana plasmática de la célula diana o en el interior como citoplasma y núcleo de esa célula. Aquí vemos los mecanismos de acción de las hormonas. Para que las hormonas realicen su función o sus funciones, deben meterse dentro de la célula y lo hace a través de los receptores específicos, porque cada hormona tiene su receptor específico. Los receptores de las hormonas se encuentran en la membrana, en el citoplasma y núcleo de la célula diana. Las hormonas que tienen sus receptores en la membrana son las hormonas peptídicas y las catecolaminas. Las hormonas que tienen sus receptores en el citoplasma de la célula blanco son las hormonas esteroideas. Las hormonas que se unen al receptor que está en el núcleo de la célula son las hormonas tiroideas. En estas imágenes muy esquemáticas pueden observar las hormonas que están en la sangre, se acercan a las células y cada una de las hormonas representadas por las figuras geométricas se unen al receptor que le corresponde. Una vez que se unió a su receptor, comienza su acción específica. La glándula hipofisiaria está constituida por tres partes:
la adenohipófisis, hipófisis media y la neurohipófisis. Cada una de estas partes segregan diferentes tipos de hormonas, como queda ilustrado en esta diapositiva. Vamos a dar en forma muy resumida las funciones de algunas de las adenohipofisiarias más relevantes. El proceso de formación de las hormonas que van a desempeñar su función específica en nuestro organismo se inicia cuando el sistema nervioso central recibe el estímulo que pone en marcha el circuito de la formación y secreción de las hormonas a la circulación sanguínea es el descenso de las hormonas en sangre o una situación de emergencia, susto, miedo, dolor, etc., como ya habíamos dicho anteriormente. En el recuadro azul están las hormonas cuyas funciones vamos a explicar brevemente, pero que ustedes pueden profundizar esos conocimientos investigando en Internet. La tiroxina, la hormona estimulante del crecimiento, las hormonas de las suprarrenales, las hormonas gonadales y la prolactina. Las hormonas tiroideas son esenciales para el desarrollo de la neurona durante los últimos meses de vida fetal y el primer año de vida. De producirse una carencia, se compromete la estructura y funciones de la red neuronal y sobreviene un tipo de retraso mental llamado cretinismo. La hormona estimulante de la tiroides, segregada por la adenohipófisis, estimula a la glándula tiroides para que segregue la hormona tiroxina. Esta hormona tiroxina tiene como función regular el crecimiento y el desarrollo del cuerpo, generar energía, regula la actividad del sistema nervioso y también regula el metabolismo del cuerpo. Además de todas estas funciones, las hormonas tiroideas poseen como principal mecanismo de acción las modificaciones a nivel génico, ya sea aumentando o inhibiendo la expresión de determinados genes, muchos de ellos involucrados en las vías metabólicas como la lipogénesis, que es la formación de los lípidos, la formación de la glucosa a partir de otros elementos, como así también con los procesos de proliferación celular y la muerte celular, que es la apoptosis. La hormona del crecimiento tiene efectos metabólicos y tisulares directos. Esta hormona tiene a su cargo la estimulación de la diferenciación de los condrocitos, es decir, la maduración de estas células que se llaman condrocitos son los precursores de las células maduras del hueso, que son los osteocitos. También estimula la síntesis de la proteína, es decir, la formación de las proteínas. Estimula la eliminación de las grasas, que es la lipólisis, y también la producción de la glucosa hepática. Vamos a hablar sobre las glándulas suprarrenales, que son sumamente importantes, como también las otras glándulas. Estas glándulas, las glándulas suprarrenales, son pequeñas formaciones ubicadas en la parte superior de cada riñón. De ahí el nombre que está suprarrenales, que está encima de los riñones. Las suprarrenales producen hormonas imprescindibles para la vida, incluyendo hormonas sexuales y cortisol. El cortisol ayuda a responder al estrés y tiene muchas otras funciones importantes. Los trastornos de las glándulas suprarrenales provocan que sus glándulas produzcan demasiado hormonas o insuficientes hormonas. En el caso del síndrome de Cushing hay demasiado cortisol,
mientras que en la enfermedad de Addison hay muy poco cortisol. Algunas personas nacen sin la capacidad de producir suficiente cortisol, y eso significa que es bastante grave. La glándula suprarrenal tiene dos partes, como pueden ver en esta imagen. Es la parte más externa, que se llama corteza de la suprarrenal, y la parte interna es la médula suprarrenal. En la parte de la corteza se forma el cortisol. El cortisol es una hormona cuyas funciones principales son incrementar el nivel de azúcar en la sangre a través de un proceso que se llama gluconeogénesis. Tiene la función de suprimir el sistema inmunológico. Ayuda al metabolismo de las grasas, de las proteínas y de los carbohidratos. También disminuye la formación ósea. Pueden observar las funciones de las distintas capas de la corteza y de la parte de la médula. El estímulo que inicia el proceso de formación y secreción de la hormona cortisol es la disminución en sangre de dicha hormona. Esa disminución de la hormona en sangre hace que el hipotálamo produzca la hormona liberadora de corticotropina. Esta hormona estimula a la glándula pituitaria a secretar otra hormona que es la adrenocorticotropa. Luego, la hormona adrenocorticotropa estimula las glándulas suprarrenales para producir y liberar cortisol en sangre. Cuando se da una situación de emergencia, como el susto, miedo, dolor, etc., el sistema nervioso simpático estimula a la médula suprarrenal para que libere adrenalina. Esta hormona, entre muchas otras funciones, le pone en alerta al cuerpo, ya sea para la lucha o la huida. La testosterona, estrógenos y progesteronas son hormonas formadas o fabricadas por los ovarios y los testículos. El estrógeno es comúnmente llamado la hormona femenina, mientras que la testosterona, la hormona masculina, aun cuando ambas están presentes tanto en los hombres como en las mujeres. El estrógeno también se produce en los testículos de los hombres adultos. En menor medida, la progesterona también es producida por las glándulas adrenales y por el hígado. Los hombres también tienen progesterona en su cuerpo, aunque en muy pequeñas cantidades. Se produce en los testículos y en las glándulas suprarrenales. Vamos a hablar sobre el ciclo menstrual. Todo el ciclo se divide en 4 fases. La fase folicular o proliferativa, la fase ovulatoria, la fase lútea o secretora y la fase menstrual. La fase lútea es relativamente constante, con una duración de 14 días. La variabilidad del ciclo, por lo tanto, se debe a la duración de la fase folicular, que es de 10 a 16 días. El ciclo menstrual o ciclo sexual femenino es un conjunto de procesos desencadenados por el cerebro, ovario y útero. El ciclo empieza con el primer día de una regla o menstruación y termina el día anterior a la siguiente regla. Tiene una duración media de 28 días, siendo normal una duración de entre 25 a 30 días. Es decir, que puede empezar antes o puede empezar después. El ciclo está controlado básicamente por 4 hormonas.
la hormona folículo estimulante, la hormona luteinizante, producidas por la glándula hipófisis del cerebro, y el estradiol y progesterona, producida por los ovarios. La fase folicular o proliferativa es el periodo entre el primer día de la regla hasta la ovulación. La hormona principal en esta fase del ciclo es la hormona folículo estimulante, que tiene a su cargo estimular el crecimiento de unas estructuras ováricas llamadas folículos, que contienen el ovocito que se va a convertir en el óvulo. En consecuencia, este folículo en crecimiento libera estradiol. La fase ovulatoria, por el aumento de los niveles de estradiol por parte del folículo preovulatorio, se produce un pico de hormona luteinizante, que es la hormona responsable de la maduración del ovocito y que desencadena la ovulación. El pico de la hormona luteinizante se produce 34 a 36 horas antes de la ovulación. La fase lútea o secretora tiene una duración de 14 días y dura desde la ovulación hasta el día anterior a la siguiente regla o menstruación. En esta fase, el cuerpo lúteo se convierte en una glándula endocrina que es formada en el ovario después de que el ovocito sea liberado. Tiene un papel importante. Secreta progesterona, que es la hormona que prepara el endometrio para la implantación del óvulo fecundado. Si no hay implantación, este cuerpo lúteo se degenera y por el descenso hormonal se produce la menstruación y comienza el ciclo otra vez. Esa fase menstrual, que dura de 1 a 5 días, es la descamación del endometrio por la interrupción de la secreción de la hormona progesterona al no haber embarazo. La hormona prolactina estimula la secreción láctea después del parto. Puede afectar los niveles hormonales de los ovarios y también puede afectar los niveles hormonales de los testículos.